Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Las de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mis risas, mi canto, mi lloro tienen un nuevo nombre. Alzaré mi voz, aleluya. Que eres tú, Jesús, Señor de señores, ¿cómo no alabarte? Aleluya. Alabamos al nombre del Rey, aleluya. Jesucristo es el Rey, vive Jehová, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por poder estar en las vigilias de la noche, cuando todos duermen, pero vamos a compartir algo de la palabra. Bendito sea su nombre. El hombre que canta no valía un peso, ¿qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable. Me hizo impagable en un sendero gris. Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia. Yo te haré vencer, te levantaré. Gloria a Dios. Cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado. Me dio la libertad, por eso le alabo. Gloria a Dios. Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Alzaré ahora mi voz para que puedan escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores, ¿cómo no alabarte? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias a Dios. Muchas gracias al Señor por sus bondades, por su maravilla, por la oportunidad que nos da de estar en sus caminos. Porque aunque nuestro hombre exterior se va envejeciendo, sin embargo, el interior se renueva de día en día. Y aunque cada día usted y yo envejezcamos, cada día usted y yo vayan pasando los años y las luchas y las batallas y las pruebas, pero hay promesas de vida eterna para nosotros. Y hay algo en esta canción que tiene que ver con lo que queremos compartir en esta noche. Estamos de noche, estamos acá bien tarde, estamos a la 1:30 en Chile, pero es a veces la ocasión que tenemos y queremos soltar algunas palabras de las Escrituras para edificar, para exhortar, para consolar, para seguir, porque dice que la exposición de sus palabras alumbra. Seguir alumbrando un poco tanta tiniebla que hay con la palabra del Señor. Las palabras de nosotros los hombres no son las que alumbran, son las palabras de Dios. Por eso debemos usar, trazar bien, como le dijo Pablo a Timoteo, trazar bien la palabra de verdad, es decir, tomar las Escrituras y darle una interpretación adecuada, correcta, leal, fiel, y no tratar de apagar
la voz de Dios que está en la palabra, no tratar de, por nada, tratar de escondernos de esa voz de Dios, como hizo Adán en el huerto, sino que tenemos que recibir la palabra implantada, que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así que en esta oportunidad comencé con este cántico de este siervo de Dios, que ha sido una gran bendición para mi vida. Este es un chileno, es una bendición, tiene unos cánticos tremendos. Carlos Leiva ha sido una bendición para nuestras vidas. Sus cánticos nos han sido de fortaleza, de edificación. Y lamentamos mucho que en Cuba y en muchos otros países latinoamericanos no se conozcan a estos cantantes. Gladys Muñoz, Carlos Leiva, Rosana Contreras, cantantes chilenos que realmente son personas muy llenas, y otros más que algunos no los conozco bien los nombres, pero que son cantores de Jehová de verdad. Son cánticos de Dios, cánticos hermosos, cánticos que Dios ha estado ahí con ellos y sus experiencias las han hecho brotar en estos cánticos y han edificado mucho a este pueblo chileno, pero lamentablemente muchas de estas cosas no llegan a nuestros países allá en Centroamérica. Y yo le agradezco a Dios mucho que esa ha sido una de las bendiciones que he recibido en esta nación, que les agradezco mucho. El ministerio de los cantos, de los alabanzas, de los que alaban, los que adoran, porque en el cielo lo que vamos a hacer es adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. Y bueno, decía una parte de esta canción, una palabra que me estaba tocando mi corazón. Dice: Cristo me compró. Eso está en la Biblia, que Cristo nos compró, fuimos comprados a precio de sangre. Esto de comprar es algo que es un lenguaje muy moderno en estos tiempos. Todo el mundo quiere comprar, todo el mundo quiere tener, todo el mundo quiere comprar, todo el mundo quiere seguir comprando. La venida de Cristo dice que en los tiempos de la venida del Señor, dice que compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento. Esta palabra de comprar es muy interesante porque usted puede comprar muchas cosas, pero es verdad que no pueda comprar la salvación. Pero que el problema es que la salvación no se trata de que algo que uno compra, sino de que Él nos compró a nosotros. El hecho no es que tú compres la salvación ni con tu esfuerzo, ni con tu obediencia siquiera, ni siquiera con la fe, porque tú no vas a comprar nada, sino que la Biblia dice que comprados fuimos nosotros por precio. Así que los que fuimos comprados, en todo caso bíblico, fuimos nosotros. Fuimos comprados con precio de sangre, la sangre de un rey, la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero de Dios, sin mancha y sin arruga. Fuimos comprados a un precio tan alto, y que, como dice este cantor en su canción, que esta frase me tocaba, porque dice que a él comprarme con ese precio tan grande, no hay nada más grande que la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado, tomando forma de hombre y haciendo con su muerte la redención de nosotros, salvándonos, pagando Él por los pecados de nosotros. Pero a Él comprarnos, en ese término que se usa en la Biblia, a Él comprarnos nos hizo a nosotros, nos hizo impagables. ¿Sabes lo que es impagable? Es algo que tú no puedes pagar. Y ahora no refiriéndome a la salvación, sino a nosotros. Si Cristo nos compró a nosotros a un precio tan alto, ya nosotros no podemos ser comprados, porque ya fuimos comprados. Es decir, si estoy hablando con cristianos, con hijos de Dios, fuimos comprados por precio de sangre. Por lo tanto, no tenemos ya precio, no hay manera de superar ese precio, no hay manera de que alguien pague algo más grande que eso. Por lo tanto, me hizo impagable. Nadie puede pagar por encima de lo que pagó Cristo por nosotros. Usted no está en venta, hermano, usted no está en venta, hermana, si eres cristiano. Ya fuiste comprado, así que no te exhibas y no te expongas, porque ya no eres tuyo, no eres tuyo ni eres de ninguna otra persona de esta tierra. Fuiste comprado por Cristo Jesús. Con su propia vida, Él dio su vida por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Esto es una entrega de amor para podernos rescatar, porque nada
que sea, nada tuyo puede ser rescatable. Solo eres rescatable cuando Cristo te rescata con su vida, con su precio de sangre. Entonces tú eres redimible, rescatable. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no estás metido en Cristo, nada de lo tuyo puede ser redimible, ni tú, ni nada que tenga que ver contigo puede ser rescatable cuando tú mismo no has sido comprado por Cristo. Así que ríndete a Él, entrégate a Él, y no estás en venta, como tampoco el Evangelio está en venta, como tampoco la palabra de Dios debe ser usada para negocio, como tampoco la fe debe ser usada para negocio. Y por ahí es que venimos a iniciar, porque voy a iniciar en esta hora con estos temas sobre el dinero y la iglesia. Voy a iniciar estos temas del dinero y la iglesia porque los he visto, nunca me había detenido tanto a revisar, y le animo a que usted se detenga a revisar en las escrituras lo que hablan las escrituras de lo que es el dinero, las posesiones, las cosas materiales, las cosas de esta tierra. Que se detenga. No importa quién seas, no importa la posición que tengas, no importa lo que te hayan enseñado, no importa lo que hayas repetido, porque somos repetidores de lo que nos enseñan, pero no nos hemos todavía tomado en serio la exhortación que dice: escudriñen las escrituras. Debemos tomarnos en serio la palabra de Cristo que dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece una cosa y a veces no es eso que a ustedes les parece. Escudriñemos las escrituras y dejemos que las escrituras sean las que nos hablen, las que nos digan, las que nos enseñen, las que nos corrijan, nos instruyan, enseñen a los hombres y a las mujeres de Dios a toda buena obra. Aunque mi pastor, mi profeta, mi apóstol, mi maestro, quien sea, mi papito, mi mamita, mis ancestros, mis abuelos me hayan enseñado lo que me hayan enseñado, usted y yo tenemos que revisar las escrituras y que nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, que van a darle el sentido de verdad a nuestra vida, que son las que le dan ruta a nuestra vida, nuestras doctrinas provengan de las escrituras, usted provenga en su enseñanza en una sana doctrina. Sana doctrina no es decir: ay, la sana doctrina, nosotros tenemos la sana doctrina, tú tienes la... No, la sana doctrina es la escritura. La sana doctrina no es la iglesia pentecostal tradicional. La sana doctrina no es la iglesia fundamentalista, la sana doctrina no es la iglesia reformada, la sana doctrina no es la iglesia apostólica. La sana doctrina es la que está en la escritura. Y lamentablemente, como somos hombres, el que no tiene esta oreja torcida tiene el ojo medio caído. Pero nosotros somos la gente más compleja para irnos a los extremos. Cuando nos vamos a los extremos de las disciplinas, llevamos a la iglesia a una disciplina de regimiento militar, donde no hay espacio para la espontaneidad ni para la libertad en el espíritu. Cuando nos vamos a la libertad en el espíritu, llegamos al libertinaje. Unos porque nos vamos a ponerle a la gente los trajes hasta acá y las corbatas y las reglas y los vestidos hasta los tobillos. Hasta los tobillos, estoy hablando hasta los tobillos, literalmente arrastrando las faldas al suelo. Y otros porque se van al extremo de la libertad supuesta en Cristo, y entonces las hermanas andan con las minifaldas y con los escotes. Es así hemos llenado nuestras congregaciones de experimentos y de posiciones particulares. Si la mentalidad del ministro es más liberal, entonces busca los textos que le apoyen su liberalidad, pero entonces descuida otros textos que combaten la liberalidad. Con liberalidad voy a decir el libertinaje, voy a decir, bueno, la liberalidad es otra palabra. Si nos vamos a la doctrina de la salvación y hacemos demasiado énfasis en la salvación, decimos: no, lo que importa es la salvación, el cuerpo no importa. Entonces maltratamos nuestros cuerpos, descuidamos la salud de nuestro cuerpo, no nos damos cuenta que junto con los pecados también se llevaron las enfermedades en la cruz del Calvario. Y bueno, y así nos vamos y hemos hecho una cantidad de variedades de doctrinas, variedades de modelos de iglesia que no nos hemos dado cuenta, y en vez de completarnos unos a otros y de buscar un equilibrio y de ver toda la escritura y no solo una porción y de no repetir lo que nos dijo nuestro pastor,
porque nuestro pastor nos enseñó lo que le enseñaron a él, pero revisamos si todo lo que aprendió nuestro pastor lo aprendió de las Escrituras, o si todo lo que aprendió el pastor de mi pastor lo aprendió de las Escrituras, o cuántas cosas de las que me enseñaron o de las que le enseñaron a mi pastor provienen de tradiciones de hombre, provienen de malas interpretaciones de las Escrituras, o provienen de posiciones particulares o de manejos, voy a decir así, manipulativos, de manipulación. Porque desde que habemos creyentes y gente que en el mundo que creemos en Dios, también han existido los que trabajan para manipularle la fe a otros, los engañadores. Como hay hoy falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles, también los hubieron en los tiempos de aquellos del principio y en los tiempos del pueblo de Israel. Siempre habrá lo verdadero y habrá lo falso. Y nosotros los cristianos tenemos que ver que tenemos una fuente que son las Escrituras y que toda doctrina, toda enseñanza, toda predicación, así sea de los hombres que sanan, que tienen voy a decir así, los dones para sanar enfermos, así sea los hombres que tienen un don en la palabra donde predican y se convierten en no sé tantos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, un hombre que admiramos mucho en su vida, ministerio, Gigi Ávila. Pero todo lo que Gigi Ávila haya predicado no es infalible precisamente, porque él es un hombre de Dios, que ya está con el Señor, dio testimonio de una integridad, pero aún así, cada cosa que haya enseñado, todos los oyentes, debemos de revisarla y evaluarla por las Escrituras, no simplemente decir, no, pero eso lo dijo Gigi, aunque realmente lo respetamos y para nosotros es una autoridad espiritual, pero nunca una autoridad sobre las Escrituras, por encima de las Escrituras. Porque como hombre al fin tiene un margen de error en sus interpretaciones y en su vida, porque todo ser humano tiene un margen de error, por eso debemos ser humildes y honestos con la Escritura y evaluar lo que dicen las Escrituras. Y yo puedo ir allí, yo puedo ir a todos los hombres de Dios. Uno tiene que aprender a escuchar a los hombres de Dios, las mujeres de Dios que tienen palabra, aprender a escuchar a los hermanos, aunque no sean pastores, porque Dios habla a través de personas que no tienen un oficio manifiesto todavía, pero Dios habla a través de cualquiera de nuestros hermanos, porque el Espíritu de Dios le ha sido dado a cualquiera de los que hemos creído en Cristo. Todos tenemos Espíritu Santo, todos tenemos doctrina, tenemos salmos, tenemos dones, tenemos gracias de Dios. Pero lo que tenemos que hacer todos a la vez es juzgar todo por las Escrituras, para ver si realmente, como decía, como los de Berea, que cuando venía Pablo predicando, Silas, o que viniera, venían predicando los apóstoles, venían predicando el evangelio para nosotros, no, pero si era Pablo el que lo estaba predicando, pero aún lo que Pablo decía, aquellos hombres temerosos de Dios evaluaban, revisaban si de verdad era lo que estaban predicando, lo que las Escrituras decían, porque ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ningún hombre había que recibirlo por ser ellos quien eran, sino por el mensaje que traían, y el mensaje que traían ellos era lo que fue dicho desde el principio, lo que fue anunciado desde el principio, y la obra de los apóstoles fue decirles: el tiempo se ha cumplido, este es el Mesías, este es el que estábamos esperando, y nos dijo esto, y nos dijo esto, y nos dijo esto. Entonces se completaron las Escrituras con la palabra apostólica, pero damos gracias a Dios por eso. Pero así comenzamos hablando de comprar y de vender, y entendamos que ni nosotros estamos en venta, porque ya fuimos comprados con el precio más alto que se puede pagar, que es la sangre de un rey, de nuestro Señor Jesucristo, redimidos para siempre, con una sola ofrenda a Dios. Fuimos aceptados por Dios por la ofrenda de Jesucristo, de su propio cuerpo. Por eso se hace la celebración de la cena del pan y el vino, porque fue un cuerpo entregado por nosotros y una sangre derramada por nosotros. Ese fue el precio pagado, no con perlas preciosas, no con oro, no con plata. Ese no fue el precio de rescate para nosotros con el que Dios nos compró, sino con la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que no estamos en venta. Y tu ministerio, pastor, tu ministerio, hermano, tu vida, hermana, tu ministerio no se puede comprar. No puedes ponerle precio. Tú no puedes predicar y trabajar para Dios por un precio, porque ya tú fuiste comprado. Tú no puedes predicar y enseñar por posiciones, por privilegios, por beneficios terrenales. Tú tienes que predicar y servir a Dios por amor y por gratitud. Sirvamos a Dios
y prediquemos el evangelio del reino de Dios que está escrito y contenido dentro de las escrituras, de los libros de la Biblia. Ahí está contenido el mensaje que fue desde el principio, que fue anunciado, fue cumplido en Cristo, y Cristo se lo enseñó a sus apóstoles, y sus apóstoles lo escribieron en los libros del Nuevo Testamento, interpretando así y dándole sentido a todas las escrituras, para que nosotros hoy tengamos el consuelo de las escrituras, sigamos la palabra de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así que los que enseñamos, los que predicamos, no nos dejemos poner precio, no trabajemos por salario, trabajemos por la gloria de Dios. Y vuelvo a decir, como decíamos hace unos días, la iglesia tiene la responsabilidad de mantener a sus ministros que le trabajan en la enseñanza, que le trabajan para ayudarles, para servirles, para cuidarles. La iglesia debe mantenerles. No es ni siquiera no es una obra, una denominación. La que tiene que mantener a sus pastores son las congregaciones. Ese es el modelo de la Escritura. En ningún lugar dice que una institución específica tiene que darle salario a un pastor para que trabaje para esa institución, sino que cada cristiano que es llamado al ministerio, cuando demuestra su fruto y empieza a instruir a otros, debe ser apoyado y sostenido por las personas a las cuales está instruyendo. Eso es lo que enseña la Escritura, pero hoy no nos vamos a meter ahora. Simplemente estamos dando este bosquejo para llegar al análisis de un solo texto, una sola porción bíblica que queremos analizar en esta hora. Pero le damos esta panorámica de introducción a las cosas que vamos a estar enseñando. Somos mensajeros, embajadores de un reino que ya tiene una asignación de qué es lo que hay que enseñar, de qué es lo que hay que instruir, de qué tipo de discípulos son los que Dios quiere, cuáles son las normativas de Dios para su iglesia, para su pueblo. Y todos los que trabajemos en la obra de Dios debemos seguir las mismas reglas y no estar en este picoteo de doctrinas que lo que han hecho es fraccionar a la iglesia y debilitarla en medio de estos tiempos tan difíciles, donde necesitamos que la iglesia se vuelva a unir, se vuelva a sentar y a entender que yo, si nací en una iglesia de línea pentecostal, tengo mucho que aprender de mis hermanos bautistas. Y si yo nací en una iglesia de línea bautista, tengo mucho que aprender de mis hermanos pentecostales. Entonces vino un hombre impío, o un disfrazado, o un hombre que vive por un salario, a decirme a mí que los pentecostales están mal, que no ni me acerque a ellos. Entonces ese hombre vive de un salario que le da esa institución y responde a los intereses de esa institución. Sin embargo, nunca se sentó a oír al pentecostal y decirle: enséñame, ¿por qué eres pentecostal? ¿Qué has aprendido? ¿O en qué me puedes ayudar a mí? ¿Qué puedo aprender de ti, hermano, que has nacido en otra congregación que tiene algunas diferencias? Enséñame, quiero ser perfeccionado en lo que tú has aprendido que yo no sé. Y ese pentecostal nunca se llega a sentar así a decirle al bautista: hermano, mira, tú que eres de otra obra, que naciste en este concilio diferente, y yo, enséñame cómo evangelizan, cómo lo hacen ustedes, cómo se organizan, cómo han podido estar por tantos años tan firmes, tan fuertes, cuáles son los mejores aportes que han hecho ustedes a la edificación de la iglesia a nivel mundial. Y así los misioneros, cómo lo han hecho para enviar a tantos misioneros al mundo. Y entonces cuando llega luego el apostólico, no se sientan a decirle al apostólico: bueno, tú eres apostólico porque eres apostólico, enséñame qué es lo que hay, cómo estás haciendo para ganar las almas, qué estás haciendo. Al menos estoy hablando de la gente que está enseñando Biblia, aunque no exactamente como tú le enseñas. No estoy hablando de los que están enseñando libertinaje, no estoy hablando de los que están manipulando, no estoy hablando de los que están engañando, porque engañadores, manipuladores y voy a decir así, mercaderes, tenemos desde los tiempos que comenzó la iglesia. Desde el Diótrefes, que amaba tener el primado y no recibía a los apóstoles, desde aquellos tiempos, desde Ananías y Zafira, que mintieron para retener el dinero, que podían haberse quedado con él, pero mintieron al Espíritu Santo. Desde que la iglesia empezó, hay hombres que piensan que con dinero se compran las cosas, como aquel Simón que quiso comprar el poder dar el Espíritu Santo y quiso ofrecerle dinero a los apóstoles para él poder tener también ese poder.
y el apóstol le dijo, tu dinero perezca contigo, porque piensas que el don de Dios se compra con dinero. No, hermano, no se compra ni el don ministerial que Dios te dio. Puedes ponerlo en venta porque es un don de Dios. Y lo de Dios hay que tener mucho cuidado, porque Dios se santificará en sus sacerdotes, como hizo con Nadab y Abiú, que por encender un fuego extraño fueron consumidos por un fuego físico que los mató. Y no estamos en venta, lo vuelvo a repetir, fuimos comprados por precio, y desde el principio el Señor nos ha dejado en su palabra claro que el don de Dios tampoco se compra con dinero, ni una sanidad se compra con dinero, ni una oración de un hermano, de un apóstol, de un pastor, de un profeta, de quien sea. Hay que darle dinero para que me llegue la bendición, porque Jesucristo dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Y la responsabilidad de la iglesia de mantener a sus pastores, a sus ministros, a los que le ministran, a los que le enseñan la palabra, a los que oran por ella y la llevan a un nivel de bendición mayor, sea cual sea su ministerio, sea profético, sea apostólico, sea pastoral. La bendición esa es una responsabilidad de la iglesia, de sostenerles, pero no tiene que ver directamente con que, ay, oraron por mí y voy a darle dinero. No tiene relación, porque todos los dones se dieron por gracia y deben ser ministrados por gracia. Y la prédica de la palabra y la enseñanza, la instrucción no debe ser cobrada. Es, hermano, es hacer mercadería con los dones que Dios nos ha dado. Pero vamos a la Escritura y mire qué interesante está este libro, esta porción bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Solamente voy a hablar de esta porción. Y dice así, dice el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, Pablo hablando de que hay que enseñar el evangelio, y mire a lo que le llama Pablo lo que hay que enseñar. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que si alguno de nosotros, cualquiera de los que nos llamamos cristianos, aleluya, evangélicos, bautistas, protestantes, apostólicos, proféticos, no sé si detrás de esto vendrá otro movimiento. El problema no es que nos reformemos y tratemos de parecernos a la iglesia que empezó. Eso es lo que nos hace falta, que nos tratemos de parecer a la iglesia que está en las Escrituras, y no que tratemos de hacer cada día y nuevos inventos como algo novedoso, a ver si atraemos gente. Y la gente dice, esto es mejor porque aquí se hace esto, y aquí se hace esto nuevo, y aquí están utilizando aquello. Mira, lo que hay que utilizar es lo que está en la Escritura. Y si el evangelio no lo hacemos funcionar como dice la Escritura, con la gracia que Dios da y con la palabra que Dios da, lo que estamos es inventando y creando nuevos evangelios y nuevas doctrinas que nos llevan a ser malditos, porque está prohibido enseñar otro evangelio. Por eso Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que toda enseñanza de los ministros tiene que estar muy relacionada, muy pegada, muy alineada con esta fuente, que son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, y a lo que el Señor le enseñó a los apóstoles, por supuesto, que fueron los que escribieron y testificaron lo que el Señor les enseñó, dice que está envanecido, es decir, que ahí hay vanidad en ese corazón, en esa persona, hay vanidad, nada sabe, porque como no está enseñando lo que tiene que enseñar, está descarriado, nada sabe, y delira es un delirio, es como una locura, ¿no? Como le dijeron a Saúl cuando hizo sacrificio y ahí no le tocaba hacer sacrificio, tenía que esperar por Samuel, que era el profeta, él no era profeta, y entonces le dijo, has hecho locamente. Bueno, esto es una locura, ponerse a enseñar otras cosas acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia. Cuando hay falsa doctrina vienen las envidias, los pleitos, este pastor contra aquel ministro contra aquel, este hermano contra aquel, blasfemias, porque se llega a hablar
cosas atroces en medio de las contiendas religiosas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, tienen la mente corrupta y privados de la verdad, porque cuando tienes la verdad, enseñas la verdad, está en la Escritura, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no tienes que irte a la fábula, no tienes que irte a inventar nada, ahí hay suficiente alimento, suficientes pastos, aguas de reposo y pastos delicados que nos pueden nutrir como pueblo de Dios. No hay que estar añadiendo, no hay que estar ni quitando tampoco. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y dice que toman la piedad. Esto es muy terrible esta palabra para las personas que están haciendo esto. Dice, estas personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, que nosotros seamos creyentes y estemos dispuestos a dar de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, así voluntariamente en amor para la obra de Dios. Pero hay otros que van a tratar de aprovechar esa fe nuestra, esa piedad nuestra, para tener ganancias personales, como una fuente de ganancias. Es decir, que hay personas que tenemos piedad, que nos lleva la piedad a dar, a servir, a contribuir con la iglesia, a bendecir, a poner nuestros bienes al servicio de la obra de Dios. Entonces la obra de Dios la tenemos institucionalizada en templos, en cuerpos de ancianos, en directores, subdirectores, superintendentes. Acá, bueno, tenemos un aparato de gobierno, como todo lugar para funcionar lo necesita. De esos hombres hay muchos que son hombres de Dios, temerosos de Dios, que si son hombres de Dios y temerosos de Dios van a enseñar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, van a mantener su prédica, su enseñanza enfocada en las Escrituras, y si son hombres de Dios, no van a tomar la piedad de los miembros, de los feligreses, como una fuente de ganancia. No podemos aprovecharnos de la piedad. Es como aquel que te quiere tanto y te quiere ayudar y tú te aprovechas y te aprovechas y te aprovechas y te aprovechas y nunca dices basta, y no hay límite, porque lo que estás es aprovechándote de la piedad de otros. Hay de aquellos que utilizan la piedad como fuente de ganancia, que utilizan la vida de fe de otros, que utilizan la vida de fe, de esa fe linda que viene cuando una persona trae una ofrenda, trae un diezmo, trae un regalo, una primicia, lo que siente dar para la obra de Dios. Hay de aquellos que lo que están buscando son esas dádivas, como el criado de Eliseo, que Eliseo rechazó la dádiva, pero él la quiso, y luego la lepra que tenía Naamán el sirio le fue caída sobre él. Hay de aquellas personas, hermanos, que estando entre nosotros se aprovechan de nuestra piedad para lograr beneficios personales, para lograr posiciones de ganancia, de ventaja sobre otros. Que dice, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué tengo que hacer cuando vea esto? Apártate de los tales. Apártate de los tales. Lamentablemente esto es como la lepra de Naamán. Esto es como es algo contagioso. Cuando tú ves a veces esa corrupción en la iglesia o en las congregaciones o en algún pastor que lo que quiere es enriquecerse con la piedad de la gente, lamentablemente le hemos puesto a los pastores los títulos que le poníamos a los papas, de infalibles, porque ese es el hombre de Dios, por ese es el pastor. Entonces lo que nos diga lo recibimos y punto. Y si están tomando la piedad como fuente de ganancia, lo que está orientado es que me aparte de los tales. Un pastor y un hombre de Dios, pastor, obispo, supervisor, no sé, cualquier ministerio apostólico, profético, cualquier ministerio, no hago discriminación de ningún ministerio, no estoy defendiendo posiciones de ninguna índole, ni atacando ninguna, porque aquí ha habido lamentablemente en la historia de la iglesia bandoleros y delincuentes, desde Judas, que entregó a Jesús, que era uno de los 12 apóstoles, hasta todas las denominaciones, hasta todos los movimientos, y en todos los lugares donde esté el hombre va a haber, como dice la Biblia, un campo de trigo,
pero va a haber un enemigo sembrando la cizaña. Y lo que nos hace fuerte a nosotros es que aprendamos, no a arrancar la cizaña, no vamos a arrancar la cizaña, pero sí que aprendamos a discernir por los frutos. Si hay personas que están tomando la piedad como fuente de ganancia, yo tengo que apartarme de los tales. Lo dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 5. Porque la piedad no es para producirle ganancias a nadie. La piedad es el efecto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y debe de edificarnos a todos. Pero todo lo que venga de bendición para la iglesia en el plano económico debe ser para la fortaleza económica de la iglesia entera y para ir colaborando con un respaldo como tenía Jesús, que tenían una bolsa, para poder ir haciendo todos los movimientos estratégicos, misioneros, evangelísticos que sean necesarios y no para el beneficio particular privado de una persona o de dos personas o de un grupo de personas pequeños en una iglesia. Cuando a los apóstoles les traían las ganancias, les traían todos aquellos, que lo vamos a ver quizás en otro encuentro, cuando los apóstoles le traían, las personas le traían, vendían las posesiones y le traían el dinero de una casa entera, de lo que costó una vivienda, que me imagino que siempre han costado un gran valor, porque por lo que más paga un hombre es por tener una buena vivienda. Aquellos hombres vendían las viviendas y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles lo repartían a todos los que tuvieran necesidad. Porque imagínense a Pedro recibiendo el dinero de Bernabé cuando Bernabé vende la propiedad. Bernabé vende la propiedad, imagínense Pedro y recibiendo, vamos a suponer como aquí en Chile, por ejemplo, una propiedad puede costar 50 millones, hasta 100 millones, hasta 200 millones. Pero vamos a suponer que sea una propiedad moderadita de 50 millones. Imagínense el apóstol Pedro recibiendo 50 millones de parte de Bernabé. Y entonces, en vez de decir, espérate, yo soy el administrador, pero yo no soy el dueño, porque este hombre, este Bernabé no está poniendo este dinero a los pies míos para enriquecerme a mí. Este hombre está poniendo esto a los pies míos porque yo soy un administrador de la iglesia, una autoridad en la iglesia, y porque confía que yo voy a hacer uso de ese dinero para los intereses del reino de Dios, de la expansión de la iglesia, del beneficio total, integral, voy a decir esa palabra, de la iglesia, y no para el beneficio propio, particular, individual de él y su familia. Porque los apóstoles lo que hacían era que lo repartían a todos los necesitados, de modo que no había necesitados entre ellos. Entonces, ese tipo de iglesias que ya no se ve mucho y que ya no abunda mucho, es la iglesia que está descrita en las Escrituras, y no nos ha convenido quizás sacar esto, y hemos dicho no, pero eran otros tiempos, pero eran otras épocas, pero la avaricia la avaricia sigue siendo avaricia desde aquel tiempo. El egoísmo, la mercadería, el aprovechamiento, el egoísmo de los hombres, las diferencias de castas siguen siendo, hermano, voy a decir, manchas dentro de las congregaciones. Siguen causando malos testimonios que hacen que hombres y mujeres que quisieran estar en la fe, por malos manejos de nosotros o por haber tolerado a hombres que entran entre nosotros para buscar ganancia entre nosotros, y hemos tolerado que se haya no solo recibido una enseñanza contraria a esta que estamos dando en estos momentos, sino que hemos participado de estas cosas, nos hemos hecho partícipes, nos hemos hecho beneficiarios de estos imperios, y no hemos entendido que el Evangelio de Jesucristo vino a traernos realmente a convertirnos en personas dadivosas, en personas que colaboradores de Dios, en personas que el mayor debe servir al menor. Y dice así el apóstol, sigue aquí el apóstol Pablo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto sí es ganancia. Es decir, ser una persona piadosa es temerosa de Dios, devota de las cosas de Dios, fiel a Dios, pero una persona piadosa que también está contenta, está acompañada de contentamiento. Es decir, que no está inconforme.
lamentablemente la mayoría de nosotros los hijos de Dios, muchos de nosotros, siempre vivimos inconformes y queremos tener lo que no tenemos. Es decir, yo tengo ahora, voy a poner el caso, estos audífonos, pero yo vi otros que son de más calidad que estos. Entonces yo quiero los otros audífonos, yo quiero aquellos. ¿Entiendes? Aunque para eso tenga que buscar más dinero y ya no tengo tanto tiempo para orar porque tengo que trabajar mucho más porque me hace falta eso otro que quise. Y ya tengo un monitor así de 17 pulgadas para ver a mis hermanos aquí, comunicarme por las redes, pero yo quiero el super. Aunque quizás haya al lado mío un hermano de la fe también que no tenga que comer esta tarde. Entonces, ahí es donde las cosas tropiezan, ahí es donde se chocan las cosas. Donde empezamos a decir, bueno, pero es que a él Dios no lo ha bendecido, parece, por algo, pero a mí Dios me ha bendecido mucho. Y muchas de las riquezas, hermanos, que Dios pone en nuestras manos, las pone para que administremos, no para que retengamos, no para que atesoremos. No quiere Dios que hagamos tesoros en la tierra, Dios quiere que hagamos tesoros en los cielos. No nos vamos a meter en esas palabras que son de Jesús, que están en las Escrituras. Estamos solo comenzando con el tema del dinero, pero aquí el dinero dice que uno no puede usar la piedad como una fuente de ganancia y debe apartarse de las personas que usan la fe o la piedad para enriquecerse. Yo no digo que Dios no enriquezca y bendiga, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente que se aprovecha de la fe pura, linda de los demás para enriquecerse. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué verdad es más grande. Nada hemos traído a este mundo. ¿Para qué acumular si nada vamos a poder sacar? Nada hemos traído a este mundo. ¿Para qué acumular tantas riquezas y tantos bienes si no vamos a poder sacar nada de eso? Sin embargo, si hacemos tesoros en los cielos, ¿o acaso no creemos en que cuando servimos a Dios y entregamos las cosas para Dios, se acumulan tesoros en los cielos? ¿O no creemos ya en los cielos? Y solo hemos creído en la tierra y ahora se está predicando un evangelio que es para la tierra. No es para que esperemos de los cielos a nuestro Salvador, sino para que vivamos tratando de tener más y poseer más y tener más. Ese evangelio no proviene de Dios. Creemos en la prosperidad que Dios da a sus siervos, pero no creemos en que se use la fe o la piedad como una fuente de ganancia, porque la Escritura lo condena y dice que tenemos que apartarnos de los tales. Yo no sé cómo le caiga la palabra esta, hermano, pero no son las palabras, estoy simplemente recibiéndola y enseñándolas, no hay que interpretarlas mucho, simplemente leerlas y ver lo que dice. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, hermanos, pastores, obispos, superintendentes, superpastores, apóstoles, profetas, evangelistas, no sé cuántos nombres podemos tener más por ahí, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo. Es decir, teniendo yo el qué comer y con qué abrigarme, debo tener contentamiento. Eso tengo piedad, adoro a Dios, sirvo a Dios y tengo contentamiento. Yo sé que Dios va a añadir bendición a mi vida. Yo sé que Dios va a poner en mis manos cosas materiales, va a poner recursos materiales, recursos espirituales, pero todo eso Dios lo pone para que yo lo administre y haga multiplicar su reino. Entonces, no es para hacer tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan, sino que es para la gloria de Dios, para servir a Dios, para ponerlo al servicio de Dios, de los intereses de Dios. Y dice que los que quieren enriquecerse, ¿cuántas veces nos han animado, estimulado a que nos enriquezcamos? No estamos en contra del emprendimiento, no estamos hablando en que Dios no quiere que emprendamos, que Dios habla de los administradores, del que tenía un talento y lo multiplicó por más talento, y que un talento no, el que tenía 5 y el que tenía 10, pero el de uno no lo multiplicó, el que tenía 5 y tenía 10. Dios habla de que debemos ser sagaces, debemos ser personas responsables, proveer para nuestra familia, y todo eso es una cosa, pero esto es otra cosa.
querer enriquecerse. No está hablando de los que quieren tener el sustento, el abrigo, lo suficiente. No estamos hablando de los que quieren tener lo suficiente, estamos hablando de los que quieren tener en lo material riquezas en esta tierra. Los que quieren enriquecerse. No solo hay personas que quieren enriquecerse, sino que nos han metido a nosotros en la cabeza el afán de la riqueza. Dice la Biblia que el afán de la riqueza ahoga la semilla. Que el afán de la riqueza ahoga la semilla. Es verdad que en la iglesia hace falta economía. Y que todos los cristianos trabajemos y con nuestro sudor proveamos para nuestra familia y saquemos de nuestro dinero también para sostener el ministerio de los que nos presiden, de los que nos enseñan, del funcionamiento necesario, no de los funcionamientos innecesarios o extraordinarios o los extralujos de nadie, cuando hay tantas situaciones en la obra de Dios. No puede haber una iglesia en esta esquina millonaria que sirve a Cristo, que sirve a Dios, que aman a Dios, son millonarios, y en esta otra esquina haber una iglesia que también sirve a Cristo y aman a Dios, y entonces aquí haya mucha miseria y aquí haya mucha economía, y que estas personas vivan separadas como si fueran de dos reinos diferentes, de dos doctrinas diferentes, de dos Cristos diferentes. Cuando en aquel tiempo en Jerusalén hubo hambre, hubo necesidad, y todas las iglesias de los alrededores enviaron ofrendas para Jerusalén. Ese es el espíritu que tiene que haber entre nosotros. El espíritu de colaboración, de fortaleza entre los unos y los otros. Dice, los que quieren enriquecerse caen en una tentación y en un lazo. Si yo llego a la iglesia de lo más entregado al Señor, amando a Cristo, llego a la iglesia entregando mi vida, poniendo mi casa, mis bienes, mi auto si lo tengo, y mis recursos al servicio de la obra del Señor, y así todo para la gloria del Señor, y trabajo tranquilo, pero me empiezan a decir que debo tener más, que tengo que enriquecerme, que tengo que ser dueño de esto, que tengo que ser dueño de aquello. Me empiezan a meter una ambición por lo terrenal que enseguida me desvía de la oración, que enseguida y cuando oro ya no oro en la dirección correcta, ya lo que empiezo a orar es prospérame, ensánchame más, yo quiero tener esto, quiero que me deje aquello, y empezamos a pedir cosas terrenales al Señor, cuando lo que tenemos es que orar al Señor que envíe obreros a su mies, como tenemos que rogar por todos los santos, a que Dios los guarde, a que Dios les supla a todos, y cuando veamos al santo vivo delante de nosotros, sacar de nuestro bolsillo y resolver el problema que tiene, y no decirle, ven pa, Dios te bendiga y te dé la bendición que necesita, cuando tenemos con nosotros que darle. De cuántas cosas nos hemos alejado del Evangelio, de cuántas cosas nos hemos alejado de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no me voy a meter en las palabras de nuestro Señor Jesucristo todavía, todo aquí en un texto de los apóstoles. Yo creo que tenemos que ser honestos con la Escritura, y cuando veamos algo que nos han enseñado 700,000 veces y 500,000 veces, pero veamos que la Escritura nos enseña otra cosa, tenemos que escoger por la Escritura, aunque la Escritura nos circuncide el corazón, aunque nos duela la espada cuando nos corta, pero es para cortarnos de algo que a Dios no le agrada y que nos puede hacer caer en un lazo y en una tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, esto viene desde el principio, hermano, esto no es nuevo, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Les voy a poner un ejemplo así, una figura, un figurativo. El reverendo John, vamos a ponerle John. El reverendo John empezó de lo más bien sirviendo al Señor. Dios lo empezó a usar, empezó a dar gracia, empezaron a convertirse personas. Las personas empezaron a honrarlo por gratitud. Y John empezó a sentirse como que él tenía algo por encima de los otros, empezó a enaltecerse un poco John se pensaba que lo merecía las cosas, entonces porque todos lo dicen John, oh el reverendo John, oh quién como John, como Dios usa John, y ya tú estabas ya pensándote como John, que tú eras la última revelación y el no sé,
el segundo después del Mesías. Entonces llega un momento que a John, al empezar a traerle cosas y a traerle regalos y a traerle ofrendas, John empieza a atesorar y empieza a decir, no, voy a tener esto mejor porque Dios me está bendiciendo, y voy a tener aquello mejor porque... Y entonces John sigue absorbiendo toda aquella honra. Me acuerdo de esa palabra que Apocalipsis dice que arrojan coronas delante de él. Porque si Dios te da algo, es para él. De lo recibido de tu mano te damos. ¿Y qué le pasó a John? Que John empezó a tener tanto. Sin embargo, John quizás guardaba todos los mandamientos como de aquel joven rico de la Escritura. Quizás John no estaba adulterando. Quizás John todavía no estaba no codiciando lo del otro. Pero John se estaba su corazón llenando de todo este engaño de la riqueza. John había caído en un lazo de unos espinos que lo iban a ahogar y que lo iban a llevar a descuidar su vida espiritual. Y el ego de él iba a ser exaltado. Iban a estar sus hermanos, muchos de ellos pobres, muchos de ellos débiles, quitándose la blanquita, como aquella viuda, para que John fuera una blanquita más rico. Y John no se dio cuenta. John pensó que todo era porque él se lo merecía. Y no hay nada, hermanos, que nos merezcamos. Todo lo que Dios nos da de gracia, pero también nos dice que lo demos de gracia y que somos administradores, tanto de lo espiritual como de lo material. Y debemos ser buenos administradores, porque vamos a darle cuenta a Dios. Los que quieren enriquecerse caen en lazos y en tentación y en muchas codicias necias y dañosas. Nosotros no debemos querer enriquecernos, debemos trabajar para proveer para nuestras casas, pero no con la avaricia, no con la codicia, no con el deseo de ser hombres ricos, porque querer enriquecerse es querer ser hombre rico. Le vuelvo por un momento al ejemplo de Pedro, recibiendo la casa de Bernabé y tomando el dinero para él y para su familia. Se encuentra con el paralítico. ¿Y qué pasa? Que ya Pedro no iba a tener la unción aquella tan sabrosa que tenía, tan extraordinaria que tenía, porque su corazón iba a estar lleno de todo aquello. Porque cuando le pusieron la plata o el dinerito adelante, en vez de hacer así y administrar y soltarlo, lo hubiera atesorado para él. Y esta es la bendición que Dios me dio a mí. Creo que así el diablo ha destruido muchos ministerios que hoy pueden ser famosos a base de marketing, a base de promociones y a base de dinero, como son los políticos muy famosos y llegan a estar al frente de naciones enteras. Pero eso no quiere decir que Dios esté ya contigo. Eso no quiere decir que la gracia de Dios esté contigo. Porque cuando empiezan esos tronos, cuando empiezan a llenar tu corazón la riqueza, el engaño de la riqueza, porque es un engaño, porque no son la verdadera riqueza. Eso Jesús les confrontaba y les decía, vende lo que tienes. Los confrontaba y muchos se fueron tristes. Y si hoy Cristo le dijera a muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, directores, obispos, etcétera, vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme, ¿cómo lo tomarían? Lo tomarían como no, eso tiene que ser el diablo que está diciendo eso. Tendrían que crucificar a Jesús predicando ese evangelio en estos tiempos, cuando hay tantas personas que se han enriquecido en los caminos de la fe a través de la piedad de otros. No estoy hablando de que hayan sido sustentados, que hayan sido ayudados, que hayan sido suplidos, que hayan sido apoyados. Son de doble honra los que trabajan en enseñar y en predicar y lo hacen bien. Es decir, que no les falte nada, que no les falte a ellos, pero que no les falte tampoco a los otros. Limitándome a lo que dice la Escritura, codiciando algunos el dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando a veces no tenemos mucho y queremos tener, hermano, dele gracias a Dios por lo que tiene hoy, y que Dios le dé para que tenga para usted, para sus hijos, para su familia, y que Dios le dé para poderle dar al otro, para poder compartir con el otro. Pero
no caiga en la trampa de buscar el dinero y buscar la riqueza. Busque el reino de Dios. Y cuando vengan las añadiduras, satisfaga sus necesidades y mire hacia los lados. Porque a veces vienen a las manos suyas, a veces vienen 5 cajas, pero en su casa solo viven 3. Quiere decir que Dios le puso 5 cajas en las manos. 3 son para usted y hay 2 que son para 2 siervos de Dios o 2 familias más. No las meta en una alacena, no las guarde. Piense que Dios le puso en sus manos, pero usted es un administrador. Usted no es el que esconde el grano, y menos en el tiempo de hambre. Dice, para cerrar este texto, fueron traspasados de muchos dolores. Al final es catastrófico lo que ocurre cuando dejamos que Satanás llene nuestro corazón con la riqueza, con el engaño de la riqueza. Eso a veces no pasa de pronto, eso es un proceso. Como le pasó a Ananías y Zafira, dijeron, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Son procesos satánicos que empiezan ahí. Mira, Dios te dio esto, mira, tú tienes esta unción, tú tienes este poder. Tienes mucho cuidado, mis hermanos, porque esto ha dañado mucho el testimonio de la iglesia. Y cuando la sal pierde su sabor, es pisoteada. Cada pastor, predicador, apóstol, profeta, evangelista, maestro, obispo, superintendente, presbítero, todos los nombres que hay entre nuestras iglesias, que son iglesias que sirven al Señor, pero todos esos nombres, los que están en posiciones de autoridad, cuidado con el dinero, cuidado con el dinero, cuidado con el dinero, cuidado con el dinero, cuidado con lo que es mujeres, las secretarias, las amigas, el pastor, cuidado con eso, cuidado con el dinero y cuidado con la doctrina, cuidado con el ego, cuidado con el orgullo, cuidado. Un ciego no puede guiar a otro ciego, y un pastor que ande torcido derriba una iglesia entera, hace daño a una iglesia entera de gente que de verdad venían buscando a Dios y buscando la santidad. Y un hombre lamentablemente corrupto de entendimiento puede dañar a muchos hombres y mujeres de Dios que vienen de verdad de corazón buscando a Dios. Y luego se van heridos y dicen, no voy más a la iglesia, no quiero saber de la iglesia. No, hermano y hermana, no quieras saber quizás de ese hombre corrupto, pero no de la iglesia, porque la iglesia no es ese hombre malo, perverso. La iglesia no es ese mercader, la iglesia no es esa persona. La iglesia son todos los creyentes que andan con testimonio, con integridad, con fidelidad, sirviendo a Dios. Son los que sirven a Cristo, son los que viven sirviendo al prójimo, son los que viven haciendo la voluntad de Dios y predicando la palabra, sí, pero completa como está, entera, íntegra. Hay para todo, hermano. Hay para todo, en la Escritura hay para todo. Y le dice así a Timoteo, y le cierra Pablo así en el verso 11, capítulo 6, 1 Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, o mujer de Dios, podemos decir, porque también hay mujeres de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosa huye? De la gente que quiere tener la piedad para enriquecerse, de la gente que quieren enriquecerse, de los que están atrás enseñando doctrinas raras, diferentes a las que enseñó Cristo, buscando beneficios propios. Huye de estas cosas, de lo material, de lo económico, atrás de la economía. En eso se ha convertido la iglesia más moderna, y eso creo que ha sido la estrategia del diablo para desprestigiar una reforma que era muy necesaria para la iglesia, la reforma de los ministerios, de los 5 ministerios, tan importante en estos tiempos, que la iglesia dejara la religiosidad, que dejara toda esa mentalidad babilónica, estructural de religión. Muy importante que viniera a esta reforma de cambio, pero se le metió esto de la economía y de la prosperidad y la super prosperidad y los super
voy a decir, los caudillos, super caudillos, los superman dentro de la iglesia, que se merecen todo honor y toda gloria. Y no es así, hermano. Los hombres, mientras más posición, eso lo dice la Escritura, lo dijo el Señor, y lo hizo como ejemplo. Los que más nivel de autoridad tengan espiritual sobre los demás están llamados a ser los servidores de los demás, porque ese Cristo se amarró, se ciñó aquella toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos y le dijo: esto es para que lo hagan entre ustedes. El mayor sea vuestro servidor. Ese es el evangelio. No nos engañemos, no erremos contra la verdad. Ese es el evangelio, servirnos por amor los unos a los otros. Y el amor no hace daño al prójimo, y el amor no manipula, el amor no amenaza. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, todo lo que tenemos que seguir, no la riqueza. Fíjese, estas son las verdaderas riquezas: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aleluya. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, es decir, irreprensible, que guardes el mandamiento que recibiste irreprensiblemente. Te estoy diciendo que esto que te estoy diciendo, guárdalo, guárdalo. Guarda el mandamiento, aleluya, sin mancha, hasta la aparición de nuestro Señor. Que obedezcas lo que te ordeno, dice una versión moderna, dice que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Una porción de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 16. Puede leer el Timoteo completo. Hay mucho por ahí, mucho más. Solamente hemos querido tocar esto sobre el amor al dinero. La gente dice: no, pero yo no lo amo. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. No lo amas. ¿Y por qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo, de tu vida, de tus pensamientos, de tus esfuerzos, de tus sacrificios, de tus sueños? Tus sueños están enfocados en ganar almas para Cristo, enseñar el evangelio, ayudar a los hermanos, que todos los pastores estén bien, que las iglesias vayan adelante. O tus sueños están enfocados en que a ti te vaya mejor, tener más cosas, tener mejores cosas, a acumular más esto y más de aquello. ¿En dónde están enfocados tus sueños? Evalúalo tú, porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé si te sientes confrontado por lo que estoy diciendo. Lo que yo diga no importa si no es bíblico. Si es bíblico, entonces sí importa, porque no es mi palabra. Si es bíblico, importa. Si lo estoy inventando, no me hagas caso. Pero si es bíblico, que huyas de estas cosas, que tengas cuidado, que no caigas en lazo. Dios no quiere que caigas en lazo. No es por ahí. Ese no es el camino. El camino del evangelio es el camino del servicio, el camino de la entrega, del sacrificio. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Pelearemos batallas, ganaremos victoria, pero las coronas las arrojaremos delante del Padre. Nos traerán el dinero de una propiedad vendida y lo pondremos al beneficio de la obra de Dios. Y si nuestra iglesia está bien saciada y todos están bien, pues mire a las iglesias de Jerusalén, mire a las iglesias de Judea o a las de Samaria, aunque no le rindan honra y pleitesía a usted, pero si usted tiene bajo su autoridad
economía y tiene una congregación fuerte en economía, ayude a iglesias que están empezando, aunque esas iglesias no se llamen como se llama la suya. Ayúdelos porque son hijos de Dios. Ayude a las iglesias pobres, ayude a los pastores que están pasando dificultades, ayude a las iglesias que están siendo perseguidas. Invierta el dinero no en comprar los equipos y los autos de este año. Ya tiene un auto que lo lleva a todos los lugares. Tiene un auto que lo lleva a todos los lugares. No compre el auto del último año para decir yo estoy tan bendecido, tengo el auto del último año. Coja y mira a ver pastores que están sirviendo a Dios caminando por las calles, por los metros, predicando en los barrios pobres donde está la situación, que están tratando de alimentar a las personas de situación calle y no tienen economía, están cogiendo de la comida de su mesa para darle, y usted tiene, y cada día tiene más porque tiene un diseño donde toda la economía se centraliza en usted. Tenga cuidado, que cuando Dios pone cosas en nuestras manos es para que las administremos. Dios te bendiga y que seas siempre un buen administrador de todo lo que Dios pone en tus manos. Dios te bendiga, que las escrituras se cumplan en tu vida, que prediquemos el evangelio que está escrito, que ya nos fue dado, las sanas palabras, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, hay mucha gente en el mundo que no se convierte por impíos y réprobos en cuanto a la fe, pero a veces muchos de nosotros ni entramos ni dejamos entrar. Hagamos sendas derechas para nuestros pies, arrepintámonos de la avaricia, de la codicia, de ganancias deshonestas, de codiciar, de que nuestro Dios sea nuestro vientre y que nuestra gloria sea la terrenal y en confusión, y pongamos la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, a la diestra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigamos adelante. Seguiremos escudriñando estos temas de lo más interesante, para que si somos reformadores, bueno, la reforma que tenemos que darle a la iglesia no es a un nuevo tipo de iglesia, sino a las sendas antiguas, a las escrituras, a lo que está escrito, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque por esas va a ser juzgado el hombre. Dios te bendiga. A Timoteo le dijeron, y recuerda estas palabras, que seas un obrero que no tenga de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de verdad. Hemos simplemente compartido la palabra de verdad y hemos tratado de trazarla de la manera derecha. Eso es lo que tenemos que hacer. No ignores esta escritura. Esto no fue para los judíos, esto no fue para los antiguos, esto está fresquito, es doctrina apostólica del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, y para todos nosotros. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Si puedes decir conmigo también, amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios para siempre, para siempre, para siempre. Somos colaboradores. Pronto vendrá Cristo, vendrá el Señor, y ahí es que viene nuestra recompensa, ahí es que viene nuestra bendición completa. Dice que la manifestará en el siglo venidero las riquezas de su gloria para con nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, amémonos, cuidémonos y acordémonos de los hermanos que están pasando necesidad, los pastores que están pasando necesidad, los pastores que están trabajando con casi nada. No tienen que estar en tu concilio, no tienen que estar en tu grupo, porque no hay manera de ser cristiano en otro grupo. Somos de Cristo todos.
Ayuda a esos pastores. Piensa en las iglesias que no están contigo, no están sujetas a ti, pero están sirviendo al Señor. Bendícelas. Ayúdales. Si es que has llegado a otros niveles económicos, no vaya a ser que estés reteniendo la bendición que te dieron para otro. Bendiciones. Dios te bendiga. Jesús, alzaré ahora mi voz. Eres tú, Jesús, Señor de señores. ¿Cómo no alabarle? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Gloria a Dios.